Hola y bienvenidos a Urgencia Educa. En el video de hoy vamos a hablar sobre perlas o tips en síncope. El primero que quiero darles es que cuando ustedes tengan duda de un paciente está simulando o no que el desmayo, que el síncope es real, miren los ojos. Un paciente que está desmayado, sincopeado, pierde el tono postural, pierde la fuerza de los músculos. Por ende, sus ojos tienden a estar abiertos. Un paciente que está fingiendo va a tener los ojos cerrados y va a tratar de simular de esa forma. En el video acá vemos entonces un paciente que está expuesto a una gran emoción, a una situación muy estresante y pierde su conciencia. Si mira los ojos de nuevo, pese a que tiene la mascarilla ahí, se ve que los mantiene abiertos. Y esto nos hace pensar de que es un síncope de verdad, no está simulando. Ese es el tip número 1. Ahora, yo quiero que quizás revisemos qué es un síncope desde el punto de vista como la terminología que siempre nos enseñan en la universidad, y que el síncope es una pérdida de conciencia transitoria que se produce generalmente, en realidad siempre, por una reducción del flujo sanguíneo cerebral, y esa pérdida de conciencia va asociada a una recuperación ad integrum. Ahora, yo quiero al tiro decirles que otro tip es pensar que quizás esta definición no es tan precisa, no es tan buena. Quizás deberíamos decir que el paciente tiene una pérdida de conciencia transitoria, pero tiene que haber pérdida del tono postural. El paciente se le apagó el cerebro porque no le llegó su flujo sanguíneo cerebral y por ende no manda señales a su cuerpo, por ende los músculos quedan flácidos y hay una pérdida del tono. Eso es un tip importante para poder, por ejemplo, diferenciarlo de una crisis convulsiva. Y hay recuperación ad integrum, pero si tú lo ves más allá de lo neurológico, lo que te dicen los libros es como que, claro, se recupera de conciencia. Pero velo un poco más allá. Cuando el síncope sea benigno, segundo tip, la recuperación es ad integrum, pero ad integrum completa, no solo desde el punto de vista de la conciencia, sino también desde el punto de vista de sus signos vitales. Que no tiene disnea, que no está taquicárdico, que no le duele el corazón, entre otras cosas. Un paciente que tenga una recuperación de conciencia, pero está, por ejemplo, taquicárdico o hipotenso, si bien uno puede decir que neurológicamente está ad integrum, eso no quiere decir que el síncope sea benigno. En el fondo va a ir con un poco de la mano con la definición, pero nos va a hacer pensar en algo más patológico. Tercer punto a considerar y que es muy importante. Cuando tengan un paciente con un síncope, la pregunta es el síncope un diagnóstico o es el síncope síntoma? ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Vamos a tener que entender entonces un poco de los tipos de síncope, su fisiopatología, porque nos va a ayudar, esto es muy abreviado, no crean que vamos a hacer una clase grande de esto, pero muy abreviado porque nos va a permitir de forma sencilla entender cuándo el síncope deberíamos llamarlo una enfermedad y cuándo el síncope no es más que un síntoma de otro tipo de manifestación. Partamos entonces con la pérdida del flujo sanguíneo cerebral. Se va a generar obviamente por hipoperfusión. La hipoperfusión puede ser por una disminución de las resistencias vasculares periféricas o eventualmente por una reducción del gasto cardíaco. Obviamente puede ser una combinación de los dos. Cuando hablemos del síncope tenemos tres grupos y el primero entonces es el síncope que llamamos reflejo. En el síncope reflejo hay una activación de un reflejo que genera que el sistema simpático se tienda a disminuir o apagar y el parasimpático se tienda a activar. Es el reflejo normal que cuando uno, por ejemplo, se incorpora, se para, la sangre tiende a bajar hacia las piernas y el cuerpo tiene varios receptores en las carótidas, en el corazón, en los vasos sanguíneos, que le mandan señales y le dice al sistema parasimpático y simpático, a los reflejos, les dice que está el intravascular disminuido porque bajó la cantidad de sangre que hay dentro del intravascular. Entonces manda señales y eso hace que el corazón lata más rápido y que los vasos sanguíneos se aprieten. Y de esa forma entonces el paciente no pierde la conciencia. Cuando hay un síncope que se llama reflejo, hay como una hiperactivación de este tipo de reflejo normal. Entonces, frente a fenómenos que pueden ser, por ejemplo, emocionales,
frente a que yo vi que me querían sacar sangre, frente a que me asusté mucho porque algo sucedió, se va a activar mucho este reflejo y va a generar que, entre comillas, le venga la pálida al paciente. ¿Y por qué lo digo así? Porque finalmente los pacientes, claro, se tienden a poner pálidos, se sienten medios mareados, pueden ver como puntitos, que no ven un poco bien, como que se van a ir a negro, ojo, que generalmente tiene prodromos, ya lo vamos a conversar. Y el paciente entonces luego pierde la conciencia. Entonces la clave con el síncope reflejo es que está mediado por un mecanismo normal, pero que está hiperactivado. Tiene que haber un estímulo que lo genera. Y va a manifestarse en el fondo para el paciente en el momento. Si lo tuviéramos monitorizado, probablemente encontraríamos bradicardia y probablemente encontraríamos hipotensión, que es lo que produce finalmente la reducción del flujo sanguíneo cerebral y el paciente se recupera después. Como es un reflejo, pasan un par de segundos, un par de minutos y el paciente se vuelve a la normalidad y entonces el paciente luego recupera conciencia ad íntegro. En el síncope de segundo tipo, que llamamos como ortostático, lo que suele suceder es que hay un fenómeno un poco más mediado por algo como más definitivo, algo que no es tan transitorio como un síncope reflejo. En ese sentido, tendríamos, por ejemplo, un paciente de edad que está expuesto a muchos fármacos y sus fármacos pueden ser hipotensores, entonces, porque tiene hipotensión secundaria a fármaco, el paciente disminuye su flujo sanguíneo cerebral y se puede desmayar. El paciente puede tener un retorno sanguíneo disminuido porque, por ejemplo, está con diarrea, está con vómito, ha estado con una hemorragia digestiva y eso genera una disminución de su intravascular y por ende el paciente se sincopea de esa forma. Esto ya nos está un poquito diciendo de que este tipo de síncope que llamamos como ortostático es un síncope que va a estar mediado por algo, entre comillas, un poco más grave, algo más definitivo, algo que no es el reflejo que se presentó benignamente en el caso anterior. Y finalmente tenemos el síncope que llamamos cardíaco. Este es el que nos asustamos los médicos en la medicina de urgencia. En general, menos del 5% de los síncopes son de etiología cardíaca. Y se produce obviamente porque hay una alteración en el corazón, que puede ser por arritmias, que es lo más frecuente, o por una alteración del corazón como bomba, que tiene un infarto masivo, por ejemplo, y está generando una disminución del gasto cardíaco secundario a un mal funcionamiento del corazón. Aquí recuerden entonces, arritmia suele ser lo más frecuente, es el síncope más grave, es el que tenemos que ir a buscar porque él nos va a obligar a tomar una conducta inmediatamente de hospitalización. Si tenemos estos tres grupos en el fondo de síncope, que sean reflejo, ortostático o eventualmente cardiogénico, y volvemos a hacernos la pregunta de, ¿este síncope entonces era un síntoma o es un diagnóstico? Si ustedes entendieron la fisiopatología, y pueden volver a ver el video o más atrás de nuevo si les queda un poco la duda, si tenemos un mecanismo fisiopatológico de hiperactivación que genera el síncope es un diagnóstico, tiene sintomatología, produce síntomas que son objetivables, tiene alteraciones de los signos vitales y tiene un fenómeno fisiopatológico que lo genera. Por ende, tiene todo el elemento completo que nos permite diagnosticar una enfermedad. El síncope reflejo, por ende, es una enfermedad o es un diagnóstico. Entonces, cuando tengan un paciente que va a donar sangre y se sincopea, ese paciente probablemente en ese caso, obviamente no porque perdió la sangre, sino por el fenómeno emocional que genera el desmayo, ese síncope es un diagnóstico. Pero si nos ponemos a pensar en el escenario que yo les comentaba, por ejemplo, el paciente que tiene una hemorragia digestiva, tiene muchos episodios de diarrea, está con muchos vómitos, tiene muchas pérdidas en el intravascular o está con un fármaco que genera hipotensión, por ejemplo, ese paciente, el síncope pasa a ser un síntoma de algo más, un síntoma de la hemorragia digestiva que tiene, un síntoma del shock hipovolémico que tiene. Y en ese contexto, el síncope es parte de algo más, parte de una enfermedad. Y ahí yo les invito a reflexionarlo y pensarlo así, porque cuando el síncope es un síntoma, uno siempre tiene que ir a buscar algo más.
Cuando el síncope es un diagnóstico, ya tenemos el caso listo y más o menos ya sabemos qué hacer. Ahora, pese a esto que yo les digo, sea un diagnóstico o un síntoma, nosotros como médicos de la urgencia en realidad no nos importa tanto esto. Bueno, sí, igual no importa, pero lo que trato de decir es que no nos enfocamos tanto en saber si es un diagnóstico o no. Finalmente lo que queremos saber en la urgencia es si el paciente hay que hospitalizarlo, ¿no? O darlo de alta. ¿Lo puedo dar de alta o lo tengo que hospitalizar? Eso es lo que nos gusta mucho en la urgencia. Por ende, los médicos de urgencia, tanto el diagnóstico, si bien a veces nos gusta hacerlo, pero si no lo logramos hacer, no nos complicamos tanto y eventualmente lo que buscamos es tratar de determinar el riesgo que tiene el paciente. El riesgo que nos va a permitir tomar una decisión. Y la decisión, como les decía, es ¿el paciente se va para la casa o se queda hospitalizado? Entonces, acá lo más importante con el síncope es estratificar al paciente. Así es un paciente que tiene alto riesgo de morir por su síncope o es un paciente de bajo riesgo y que se puede ir de forma segura para la casa. Para eso vamos entonces a enfocarnos en 3 elementos, de los cuales realmente el más importante es la historia clínica. En la historia clínica acá hay unos elementos que vamos a ir mencionando y que ustedes tienen que ir a buscar en todos los pacientes que se desmayan. Y me gustaría ahí hacer una pequeña, entre paréntesis, y acordarnos de que desde el punto de vista operativo para los médicos de urgencia, que el paciente se desmaye o se predesmaye, o sea, tuvo un presíncope, el manejo es el mismo. Imagínense que, por ejemplo, yo estoy hipovolémico por una hemorragia digestiva y me levanto muy rápido, entonces se me baja un poco el flujo sanguíneo, pero no me alcanzo a desmayar por completo, no perdí la conciencia, pero igual vi puntitos negros, como que no veía luces y me sentí mal, pedí ayuda, que alguien me viene a buscar, me tuve que sentar, pero no me alcancé a desmayar. Desde el punto de vista operativo está representando lo mismo, lo que pasa es que el paciente no se alcanzó a desmayar porque sus fenómenos compensatorios lograron estabilizarlo. Por ende, el presíncope o el predesmayo, el desmayo para el médico de urgencia se maneja de la misma forma. Cuando busquemos entonces, ya asociándonos a la fisiopatología de la enfermedad, busquen en la historia clínica algún gatillante, tratemos de buscarle lo bueno por último. Entonces, si el paciente obviamente tenía un gatillante emocional, estaba en una fiesta, estaba dando un discurso, llevaba mucho rato de pie, hacía mucho calor, tenía miedo, lo habían puncionado, por ejemplo, estaba, no sé, pues jugando a respirar, a hiperventilarse, no sé, una cosa así loca. Ese paciente, ese antecedente nos va a ayudar para tratar de construir esta historia de un síncope más benigno. Dentro de los reflejos también, y es importante aquí saberlo, están los síncopes que se llaman como situacionales, que pueden ser, por ejemplo, después de mucha tos, asociado a la defecación, asociado al post-ejercicio, y ahí vamos a hablar con detalle el tema del ejercicio, y eventualmente los de estimulación. Hay algunos pacientes que tienen hipersensibilidad carotidia y de repente en algunas posiciones se duermen de lado y se desmayan. Y cada vez que vienen para el lado, se desmayan. Pero si no hacen ese movimiento, no les pasa nada. Cuando tengamos que busquemos en la historia, si no es reflejo, no cuadra dentro de eso, será entonces ortostático. Hay un fenómeno de hipovolemia, el paciente tiene diarrea, el paciente tiene fiebre, ha estado vomitando, como le dije, tenía una hemorragia, o está con alguna droga que pueda generar un fenómeno de vasoplegia o disminución del gasto cardíaco, entre muchas otras cosas. Y obviamente buscando lo cardíaco. Entonces pregunten, obviamente, y quizás las preguntas que uno siempre debería hacer y las más importantes dentro de esto podrían ser desde el punto de vista, al paciente, ¿usted tuvo palpitaciones cuando se sincopió? Digamos, antes, durante o después. Obviamente durante no se va a acordar, pero ¿habrá tenido palpitaciones? ¿Le costó para respirar? Eventualmente, ¿le dolió el pecho? Y esto puede ser antes o después. Y ese dato nos va a orientar, obviamente, que puede ser algo cardíaco. El paciente además tiene antecedentes valvulares, de insuficiencia cardíaca, antecedentes de arritmias, entre otras cosas, de usar marcapaso. Obviamente nos va a orientar a una causa como más cardiogénica. Ahora, dentro de los tips, quizás lo más importante es buscar lo que llamamos prodromos. El prodromos es esta sintomatología presincopal.
Es lo que le avisa al paciente que se va a desmayar. Cuando el paciente te está avisando de que se va a desmayar, chuta, me levanté muy rápido, uy, me siento mal. Hagan el ejercicio ustedes. Quédense en cuclillas, por ejemplo, sentados mucho rato y después levántense muy rápido y sienten que como que se les va un poco a negro o como que se les va a apagar la tele. Eso es un prodromo. Si el prodromo más tiempo dura, tiende a pensar uno que es como más benigno el tipo de síncope. Un síncope que es porque el paciente estaba bien y después empezó a hacer una arritmia, una taquicardia ventricular, un síncope cardíaco, no va a tener prodromo y va caminando y de repente aparece en el suelo, sin prodromo, alto riesgo. Si el paciente tuvo prodromo, y puede que se acuerde o no de cosas, pero si el paciente tuvo prodromo, se va a sentir mal antes, va a pedir ayuda, se va a ir a sentar, va a poner las manos, entonces no va a tener trauma, por ejemplo, asociado. O va a tener un trauma de menor intensidad. Si el paciente iba caminando de repente, voy caminando feliz, y ¡pum!, aparecí y tengo fracturado el cráneo, es porque no tuve mecanismos compensatorios que me permitieron poner las manos. No alcancé a pedir ayuda. Es decir, el síncope es de más alto riesgo. Prodromos, por ende, nos va a ayudar a clasificar el síncope dentro de los síncopes como más, entre comillas, benignos. Si miramos acá, por ejemplo, en este video, tenemos a este paciente que está en una situación emocional muy importante. Y aquí el detalle es ir a mirar, porque el paciente puede decir, chuta, yo estaba en el partido jugando rugby y me desmayé. Y resulta que no estaba en ese momento jugando. Estaba con todos sus compañeros mirándolo, hacía calor quizás, había corrido ya, quizás está un poquito hipovolémico, pero estaba dando un discurso y después del discurso, y ahí perdió la emocionalidad, el reflejo y se desmaya. Entonces, es muy importante la historia de prodromo porque nos va a orientar a un síncope de una causa más benigna. Lo otro, busquen lo que llamamos como cambios posturales. Cambios posturales siempre es importante si el paciente estaba acostado o sentado y se levanta, o sea, cambia de posición hacia la vertical. Eso puede generar un secuestro de sangre que va hacia las piernas y genera o un reflejo o que el paciente se sincopee. Por ende nos va a tender a hacer pensar de que es un poco más benigno. Benigno le hace como no cardíaco, no arrítmico. O también de pie. O sea, si el paciente estuvo mucho rato de pie, también eso puede generar lo mismo. Imagínense mucho calor, estamos parados en una fila del banco por 40 minutos y nos desmayamos, ese síncope probablemente tenga un poco de prodromo y tenga un componente de mayor benignidad. ¿Qué cosas nos hacen pensar en algo grave? De alto riesgo, como les decía. Palpitaciones, disnea, angina. O el antecedente de haber tenido alguno de esas. También el antecedente de cosas del corazón. Obviamente, si el paciente se ha infartado antes, nos va a hacer pensar de que este síncope puede ser de mayor riesgo. Ahí los antecedentes pueden ser relevantes cuando el paciente es mayor de 65 años, cuando tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, cuando ha tenido infartos previos, arritmias previas, tiene antecedentes de un desfibrilador. Obviamente nos va a conferir mayor riesgo para un síncope cardíaco. Y aquí entonces podemos clasificar al síncope, según lo que hemos dicho, entre bajo y alto riesgo. Si el paciente, vamos a pensar en bajo riesgo cuando tiene prodromos, tiene cambios posturales, y vamos a pensar en que es un paciente de alto riesgo al revés, cuando no tiene cambios posturales. Por ejemplo, el paciente estaba sentado y de repente apareció con la cabeza fracturada porque se pegó en el borde de la mesa. Ese paciente estaba sentado, no hubo un cambio de posición, no hay un secuestro dentro del intravascular hacia sus piernas. Por ende, ¿por qué se desmayó? El corazón tiene que haber sido el problema. ¿Se entiende? El paciente, si estaba acostado, hablando con alguien y acostado, se desmaya, eso es un síncope de alto riesgo. Tienen que pensar en eso, buscarlo dirigidamente. Si no lo buscan, no lo van a encontrar. Las palpitaciones, disnea y angina obviamente nos confieren un riesgo alto. Y aquí yo les pongo como una pregunta el tema de la edad. Porque el síncope también tiende a tener una distribución que se llama como bimodal. O sea, la gente que se desmaya generalmente se desmaya cuando son más niños. Por ejemplo, síncope de reflejo, que le van a hacer una punción, le van a hacer un procedimiento dental. Los niños se desmayan más de ese tipo, que son generalmente más benignos. Obviamente hay que pensar y buscar que no haya una cardiopatía estructural o algo así. Y después, si el paciente, tienden a no desmayarse en el adulto joven y después se empiezan a desmayar de nuevo cuando ya son viejos.
Y obviamente ahí vamos a pensar en un síncope ortostático, mediado por fármaco, mediado por el corazón. Entonces, la distribución del síncope es como bimodal. Entonces, en general, uno podría decir, pero bien esto no es tan así, pero podría ayudarse. Quizás el paciente muy joven probablemente sea benigno, pero hay que buscar la otra cosa. El paciente muy viejo probablemente es de más riesgo, pero de nuevo, un paciente de edad perfectamente puede tener un síncope reflejo. Ahora, el examen físico ayuda poco, diría yo, con el síncope, porque la gran mayoría de los síncopes son benignos. Por ende, la gran mayoría de los síncopes deberían tener recuperación ad integrum, en la definición un poco más moderna que les estoy tratando de presentar. Entonces, si el paciente tiene los signos vitales, deberían estar normales. Si el síncope es benigno, los signos vitales deberían estar normales. En cambio, obviamente, si el paciente tiene signos vitales alterados, al tiro vas a pensar que es un síncope de alto riesgo. Yo creo que no tiene mucha dificultad eso. Si tú llegas a ver a un paciente y tiene taquicardia, hipotensión, claramente su síncope es de alto riesgo. No demos mucha vuelta en ese sentido. Signos vitales normales nos orientan a benigno. Cinco síntomas o signos alterados, signos vitales alterados, nos van a hacer pensar en alto riesgo. Y busquemos exámenes. Y aquí la pregunta es, ¿le pedimos exámenes o no? ¿O qué exámenes pedir? Y entonces lo que sí está demostrado por todos lados y por toda la evidencia es que finalmente le tenemos que pedir electrocardiograma a todos. Porque por más joven que sea el paciente y más reflejo que haya tenido el síncope, siempre puede haber tenido un síndrome de Brugada, puede tener preexcitación, alguna cardiomiopatía, algo que nos va a conferir mucho riesgo de que es cardíaco. De hecho, si el paciente se desmayó y tú le encuentras un Brugada, ese paciente requiere poner un desfibrilador porque tiene un muy alto riesgo de muerte súbita. Y ese paciente, si no lo hacen y no le piden el electro, se les puede morir. Ahora, ¿qué otros exámenes? Hay quienes dicen que hay que tomar electroponinas a todo. No tiene mucho sentido. BNP tampoco. Hemograma, miren, hay varios scores de riesgo que tú podrías utilizar. Los más validados pareciera ser el San Francisco Syncope Rule, pero no se ha demostrado que el score sea mejor que una buena historia clínica, un clínico que está buscando todas estas cosas que estamos conversando. Así que quizás como recomendación, si ustedes están partiendo dentro de la medicina y tienen especialmente dudas, usen un score para apoyar su decisión diagnóstica. Pero si usted tiene una adecuada historia clínica, no es que necesiten guiarse tanto por el score. Entonces, desde el punto de vista de los exámenes, el resumen es que le hacemos electrocardiograma a todos y le hacemos algunos otros exámenes mediados por la historia clínica. Obviamente, si está deshidratado porque estaba con diarrea, yo le voy a pedir electrolitos, quizás voy a buscar alteraciones ácido-base, le voy a buscar la función renal. Si está con pálido, le voy a pensar en tomar un hemograma, entre otras cosas. Pero no pidan exámenes porque sí. Y en casi ningún caso hay que pedirle un TAC de cerebro. Los síncopes no son manifestación de una patología como neurológica del cerebro. Desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿qué vamos a buscar? Acá yo les dejo una referencia que me parece bastante buena. Muestra el electrocardiograma y un pequeño resumen que les pueda ayudar a estudiar. Busquen bloqueos, obviamente. Si el corazón está muy rápido o muy lento, lo van a ver. Eso es más o menos fácil. Pero, ¿qué cosas dirigía a ir a buscar? Brugada, alteraciones del QT, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, signos de hipertrofia ventricular izquierdo o miocardiopatía hipertrófica y signos de sufrimiento del ventrículo derecho que, por ejemplo, nos podrían orientar un poco al TEP. Y aquí vamos a ir un poquito más fino. ¿Es el ejercicio un factor para decir que el síncope es de alto o bajo riesgo? Distinto entonces que si el paciente está haciendo ejercicio, está en su máxima intensidad, apenas subiendo un cerro, y en ese momento su corazón no se la puede y se desmaya, se cae y se fractura, que estuvo bueno este ejercicio, sí, lo logré, recorrí muchos kilómetros, pero qué raro me estoy sintiendo, es que necesito ayuda, alguien que me ayude, me voy a desmayar. Si el paciente mientras está haciendo ejercicio presenta el síncope, es algo de riesgo. Si el paciente hizo ejercicio y después se relajó, ya no está haciendo ejercicio,
eso es de menos riesgo. Y llegamos de nuevo al mismo ejercicio. Miremos entonces este video. Tenemos un paciente que está haciendo pesas. Agarra la pesa y hace fuerza, haciendo mucha fuerza. Entonces imagínense cómo está ahí su corazón latiendo. ¿Y qué pasa si tiene, por ejemplo, una estenosis aórtica? Necesita aumentar mucho la cantidad de oxígeno a administrarle a su cuerpo. Y si tiene algo que le tapa ahí la válvula aorta, o no tiene suficiente sangre porque tiene anemia, y el paciente se desmaya en el pic del ejercicio, ese paciente es de muy alto riesgo. El síncope en el ejercicio es de muy alto riesgo. El paciente que estaba corriendo, hace un pique en un partido de fútbol y se desmaya, muy alto riesgo. Distinto el paciente que hizo ejercicio y después se desmayó. Yo les quiero acá invitar a suscribirse y por favor dejar los comentarios. El canal está creciendo un poco y les voy a pedir ayuda. Si han llegado hasta este momento, este video, esta clase la hice con mucho cariño para ustedes. Si creen que es de utilidad o valor para ustedes, consideren dar un like. En una de esas ven el Patreon, se suscriben. Pero lo más importante es que por último, aunque no les gustó, escriban: este video está muy fome, Dr. Hark, porque eso aumenta el engagement. Y finalmente nos vemos. Adiós y muchas gracias.